Capítulo 2. Comprender el impacto medioambiental de los conflictos y la guerra. Los conflictos armados y las guerras tienen impactos graves y duraderos en los ecosistemas y el medio ambiente natural, a menudo causando daños significativos que persisten durante décadas. Hay que tener claro que la destrucción que deja una guerra en todo el ecosistema en el que se lleva a cabo es profunda, implica varias áreas y se tarda mucho tiempo en reconstruir. Los efectos dejan secuelas negativas tanto en la flora, la fauna y los seres humanos durante años después de que haya ocurrido el conflicto. Las formas en que el medio ambiente se ve afectado durante los conflictos armados son diversas. En primer lugar, la tala de bosques para obtener madera o para establecer campamentos militares provoca una grave deforestación, destruyendo hábitats naturales. Además, los bombardeos y otras actividades militares, incluido el uso de misiles balísticos y de crucero como los Iskander y Kalibr, pueden destruir ecosistemas completos, como praderas, humedales y arrecifes de coral. El uso de municiones incendiarias, incluidas las bombas de fósforo blanco, no solo provoca incendios devastadores, sino que también libera productos químicos dañinos en el aire, el suelo y el agua, reduciendo significativamente la calidad del aire y contaminando las fuentes de agua. Las armas termobáricas, como las lanzadas desde los sistemas TOS-1A, generan explosiones masivas que destruyen tanto la infraestructura como el entorno circundante. Además, el uso de armas químicas, explosivos y otras municiones libera toxinas en el suelo y el agua, afectando negativamente la calidad del agua potable y la fertilidad del suelo. Los ataques a infraestructuras, como oleoductos, refinerías y plataformas petrolíferas, provocan derrames de petróleo que contaminan grandes áreas de tierra y mar, con consecuencias ecológicas duraderas. En la atmósfera, la quema de combustibles fósiles en vehículos militares, aviones y otros equipos, incluidos tanques y drones, genera grandes cantidades de dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros contaminantes del aire. Además, los incendios provocados por bombardeos y acciones militares liberan partículas y gases tóxicos, degradando aún más la calidad del aire y poniendo en riesgo tanto la salud humana como los ecosistemas. Durante los conflictos, los recursos naturales como minerales y petróleo pueden ser explotados intensivamente para financiar actividades militares, llevando al agotamiento de los mismos, y los desplazamientos masivos de población pueden agotar las reservas de agua tanto subterráneas como superficiales. Por otra parte, las actividades bélicas pueden causar la muerte directa de animales y plantas, así como la fragmentación de hábitats, impidiendo la migración y reproducción de especies. Además, los conflictos pueden acelerar la extinción de especies vulnerables debido a la destrucción de sus hábitats y el aumento de la caza furtiva y la explotación ilegal de recursos. En cuanto a la agricultura, los efectos que causa la guerra varían según la magnitud y duración del conflicto, así como las características específicas del país afectado. Las consecuencias van desde destruir infraestructuras, tierras de cultivo, instalaciones, etc., reducir la disponibilidad de mano de obra, reclutamiento de agricultores o desplazamiento forzado de comunidades rurales, interrumpir cadenas de suministro, dificultades para obtener semillas, fertilizantes, etc., debido a bloqueos, sanciones o destrucción de rutas de transporte, y crear problemas económicos, menor producción, escasez de productos que conlleva un aumento en los precios, hasta causar daños ambientales, contaminación de suelos y fuentes de agua, deforestación, erosión, etc., comprometer la seguridad alimentaria. En situaciones graves, los países afectados pueden depender de la ayuda alimentaria internacional para cubrir las necesidades básicas de su población y generar inestabilidad social. Si las cadenas de suministro y la producción agrícola se interrumpen, puede llevar a la escasez de alimentos y al hambre. Como podemos ver, la recuperación del sector agrícola post-conflicto puede ser un proceso largo y complejo, que requiere inversión y apoyo significativo. La destrucción del embalse de Kayovske en Ucrania ha tenido consecuencias devastadoras que se extienden mucho más allá de la región inmediata. Las inundaciones resultantes anegaron vastas extensiones de tierras agrícolas en el sur de Ucrania, destruyendo campos fértiles utilizados para el cultivo de cereales, verduras y girasoles, cultivos que no solo son vitales para la seguridad alimentaria local,
sino que también constituyen una piedra angular de las exportaciones agrícolas de Ucrania a Europa. Esta pérdida agrava la escasez de alimentos dentro del país, mientras que al mismo tiempo interrumpe la cadena de suministro alimentaria global, aumentando los precios y la escasez en todo el continente. Además de su impacto en la agricultura, la destrucción del embalse ha obligado al desplazamiento de miles de personas. Comunidades enteras han sido desarraigadas, y muchas se han trasladado a áreas ya frágiles, donde la presión sobre los recursos naturales se vuelve insostenible. Los campamentos de refugiados y desplazados internos, IDP, a menudo carecen de infraestructura adecuada para la gestión de residuos y saneamiento, lo que lleva a la contaminación del suelo y los recursos hídricos. Esto crea un efecto en cascada, no solo sobre la salud humana, sino también sobre la resiliencia del entorno circundante, agravando las crisis humanitarias y ecológicas desencadenadas por la guerra. Consecuencias ambientales de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania está generando múltiples efectos negativos en el medio ambiente, provocando daños que en muchas ocasiones son irreversibles y que tarde o temprano también afectan a los seres humanos. Los daños al medio ambiente dependen de muchos factores, entre los que se encuentran el tipo de armas utilizadas, la intensidad de los conflictos, la duración de estos y los lugares donde sucede la guerra. Una de las primeras estrategias del ejército ruso fue atacar la infraestructura de Ucrania, donde los puentes, las carreteras, las fábricas y las plantas generadoras de energía fueron los primeros objetivos a destruir. Por ejemplo, la destrucción del puente de Krimsky, un enlace de transporte vital, no solo interrumpió las cadenas de suministro, sino que también resultó en escombros que contaminaron los ecosistemas cercanos, afectando la calidad del agua y el suelo debido a la descomposición de materiales de construcción. De manera similar, los ataques repetidos a la estación eléctrica de Zaporizhia han amplificado el riesgo de fugas de materiales peligrosos, incluyendo una posible contaminación radiactiva, poniendo en peligro tanto la biodiversidad como la salud humana. Estas acciones resaltan cómo las repercusiones ambientales de la guerra se extienden mucho más allá de la destrucción física inmediata, con efectos a largo plazo en el bienestar ecológico y público. Al extenderse este tipo de ataques a las plantas de tratamiento de agua, inmediatamente la calidad del agua se vio afectada por la contaminación. Cuando se destruyen las plantas químicas, las toxinas que emergen de ellas se liberan al medio ambiente sin ningún tipo de control, pudiendo ser arrastradas por la lluvia hacia los ecosistemas acuáticos, contaminando de esta forma el agua y los suelos. La tierra quemada, a causa de los múltiples bombardeos, no solo destruye la infraestructura, sino también los campos de cultivo, ocasionando daños incalculables al medio ambiente. Las armas y los vehículos utilizados durante esta guerra quedan abandonados en distintos tipos de terreno, como pueden ser los campos de cultivo. Cuando estas armas y vehículos se degradan, pueden contaminar el agua y el suelo, además de dañar la salud de los animales y las personas que se encuentran expuestos a sus efectos contaminantes. Los civiles que se desplazan durante la guerra tienen muchas necesidades que cubrir, entre las que se encuentran el consumo de alimentos y el uso de combustibles para cocinar o protegerse del frío, lo que puede poner bajo presión extrema los recursos naturales que están a su alrededor, como aquellos que se pueden encontrar en los bosques. Durante la guerra, resulta muy difícil manejar de forma sostenible los recursos naturales. Este conflicto militar podría retrasar años, incluso décadas, el progreso de los pueblos y el cuidado de su medio ambiente, no solo por los daños ocasionados, sino también porque durante la duración del conflicto, el desarrollo que llegaron a conseguir en el pasado se borra de manera permanente. La construcción de muros, zanjas o alambrados durante los conflictos también tiene efectos negativos, limitando el movimiento de animales silvestres y reduciendo sus poblaciones. En muchas ocasiones, aun cuando las guerras han terminado, quedan abandonadas minas o bombas, que nunca explotaron en grandes extensiones territoriales. Incluso cuando acabe la guerra, habrá años de esfuerzos para eliminar este tipo de armamento, donde muchos territorios continuarán con este problema, provocando contaminación y explosiones a los seres vivos que habitan en esos determinados lugares. La guerra está teniendo lugar en uno de los territorios más industrializados y contaminados del mundo. El legado de la industria pesada soviética ya era una catástrofe para la salud pública, pero la invasión rusa
amenaza con destruir los sistemas naturales de los que dependen los habitantes de estas regiones. Las consecuencias ecológicas del conflicto son un recordatorio de que la violencia se seguirá sintiendo durante mucho tiempo, más allá del fin de la lucha. Este grave conflicto contamina, sobre todo cuando destruye industrias peligrosas. Entre 2014 y 2022, el conflicto en el Donbass, una región muy industrializada situada al este de Ucrania, ha perjudicado el medio ambiente y la salud pública de los habitantes de la zona. La invasión a gran escala de Ucrania iniciada por Rusia, junto con la toma de poder de las centrales nucleares y los ataques a ciudades, centrales térmicas y fábricas con instalaciones peligrosas, incrementan drásticamente la amenaza de una catástrofe medioambiental y sanitaria. Conforme la guerra se va desarrollando, la verdad se resiente. La imposibilidad de efectuar controles medioambientales, in situ unida a la desinformación, disminuyen la capacidad para entender y limitar el daño ambiental. Además de las numerosas víctimas y unos desplazamientos de personas nunca vistos desde la Segunda Guerra Mundial, la guerra ha generado unas consecuencias dramáticas para el medio ambiente y la salud pública no solo en Ucrania, sino también en gran parte de Europa del Este. Como podemos ver, los conflictos armados y las guerras a gran escala tienen múltiples repercusiones ambientales que abarcan desde la destrucción de ecosistemas hasta la contaminación del aire, suelo y agua, además de la explotación intensiva de recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, el impacto en la agricultura y la seguridad alimentaria, y el desplazamiento de poblaciones, generando una presión insostenible sobre el medio ambiente. Ilustramos, a continuación, varios ejemplos históricos de conflictos armados que incidieron gravemente sobre el ecosistema. Ejemplos históricos. Guerra del Golfo, 1991. Los incendios en los pozos petroleros de Kuwait causaron una enorme contaminación del aire y derrames de petróleo en el Golfo Pérsico, afectando gravemente la biodiversidad marina. Guerra de Vietnam, 1955 a 1975. El uso del agente naranja y otros defoliantes destruyó vastas áreas de selva tropical, contaminó suelos y cuerpos de agua y tuvo efectos devastadores sobre la salud humana y la biodiversidad. Conflictos en la República Democrática del Congo. La explotación ilegal de minerales para financiar la guerra ha llevado a la deforestación y a la destrucción de hábitats críticos para especies en peligro, como los gorilas de montaña. La repercusión ambiental de los conflictos armados es vasta y llega a todos los rincones, afectando no solo los ecosistemas y la biodiversidad, sino también la salud humana y la seguridad alimentaria. Es esencial abordar estos impactos a través de esfuerzos de reconstrucción y restauración que incluyan la alfabetización ambiental, para promover prácticas sostenibles y mitigar futuros daños al medio ambiente. Estudio de caso. La destrucción del ecosistema en Kuwait durante la Guerra del Golfo, 1990 a 1991. La Guerra del Golfo Pérsico, que tuvo lugar entre agosto de 1990 y febrero de 1991, comenzó cuando Irak invadió Kuwait. La respuesta internacional, liderada por Estados Unidos, culminó en una guerra para liberar Kuwait. Esta guerra tuvo un impacto ambiental devastador, especialmente debido a las tácticas de guerra empleadas por Irak al retirarse del país. Durante su retirada de Kuwait en febrero de 1991, las fuerzas iraquíes incendiaron aproximadamente 600 pozos petroleros. Estos incendios ardieron incontrolablemente durante meses, hasta que finalmente fueron extinguidos a finales de 1991. Los incendios liberaron grandes cantidades de humo, hollín, dióxido de azufre y otras partículas contaminantes al aire, creando una espesa nube de humo negro visible desde el espacio. La calidad del aire se deterioró significativamente, afectando la salud humana y animal. Las columnas de humo oscurecieron el cielo, reduciendo la temperatura diurna en algunas áreas y alterando los patrones climáticos locales. Las sustancias químicas liberadas en el aire contribuyeron a la formación de lluvia ácida, afectando suelos y cuerpos de agua a nivel local y regional. Además de incendiar los pozos, las fuerzas iraquíes abrieron las válvulas de las instalaciones de almacenamiento de petróleo y descargaron crudo directamente en el Golfo Pérsico, creando uno de los mayores derrames de petróleo de la historia.
La contaminación marina que derivó de esta acción fue altísima. Se estima que entre 4 y 6 millones de barriles de petróleo fueron vertidos al Golfo, cubriendo la superficie marina y contaminando los ecosistemas marinos. El derrame de petróleo mató a cientos de miles de aves marinas, peces y otros organismos. Los manglares y arrecifes de coral, que son cruciales para la biodiversidad marina, fueron severamente afectados. Además, grandes extensiones de playas y áreas costeras en Kuwait y países vecinos quedaron cubiertas de crudo, afectando a las comunidades locales y la economía basada en el turismo y la pesca. A todo esto se le sumó la destrucción de infraestructura ambiental, porque durante el conflicto también se destruyeron varias plantas desalinizadoras, que eran cruciales para el suministro de agua potable en una región con escasez de agua dulce. La destrucción de estas instalaciones exacerbó la crisis de agua potable en Kuwait, afectando la salud pública y el medio ambiente. Ante semejante panorama de contaminación y destrucción, el plan de recuperación tenía que ser implacable. Equipos internacionales trabajaron durante meses para extinguir los incendios de los pozos petroleros, utilizando técnicas avanzadas y grandes cantidades de agua y otros materiales. Se realizaron esfuerzos significativos para limpiar las áreas costeras afectadas por el petróleo, aunque la recuperación total de los ecosistemas marinos puede llevar desde varios años hasta varias décadas, dependiendo de una serie de factores interrelacionados: cantidad de petróleo vertido, tipo de petróleo, clima y temperatura, corrientes y mareas, etc. En situaciones como esta, es crucial brindar una respuesta inmediata eficaz, con acciones rápidas y efectivas de limpieza y contención, para mitigar los daños en la medida de lo posible y acelerar la recuperación. La utilización de tecnologías avanzadas y biorremediación, uso de microorganismos para descomponer el petróleo, puede mejorar las tasas de recuperación de los ecosistemas marinos. Se implementaron programas de restauración ecológica para rehabilitar las áreas terrestres y marinas afectadas, aunque la magnitud del daño hizo que algunas áreas nunca lograran recuperarse completamente. Este caso subraya la necesidad de preparativos y medidas preventivas para minimizar el impacto ambiental de los conflictos armados. La cooperación internacional fue crucial para abordar la crisis ambiental, destacando la importancia de la colaboración en situaciones de desastre. Aunque algunos ecosistemas mostraron cierta capacidad de recuperación, la magnitud de la destrucción resalta la vulnerabilidad de la biosfera a las actividades humanas destructivas. La Guerra del Golfo Pérsico tuvo un impacto devastador en los ecosistemas de Kuwait, con incendios de pozos petroleros y derrames masivos de crudo que resultaron en una destrucción ambiental sin precedentes. Este caso destaca la intersección entre conflictos armados y desastres ambientales, y la necesidad de enfoques integrados para la recuperación y la restauración efectiva y sostenible. Visión general de los retos asociados a la reconstrucción medioambiental posbélica. La reconstrucción medioambiental posbélica enfrenta una serie de desafíos complejos y multifacéticos debido a los daños extensivos causados por los conflictos armados. Estos desafíos abarcan desde la evaluación de los daños hasta la implementación de estrategias sostenibles a largo plazo. Es crucial entender que cada conflicto y cada región afectada presentan características únicas, lo que requiere enfoques personalizados y adaptativos. A continuación, se exploran en detalle los principales retos asociados a la reconstrucción medioambiental posbélica.